El Foro Económico Mundial dice que para 2030 no poseerás nada y serás feliz. Y aunque suene a teoría de la conspiración, la verdad es que ya ha emergido una nueva clase de pobres. Y no me refiero a la pobreza clásica, hablo de una clase de persona que a simple vista no parece pobre, parece que todo está bien, tiene el último móvil, visten bien, salen de vez en cuando, pero viven con una constante ansiedad por el dinero. No tienen tranquilidad real y viven mes a mes. Son personas que llegaron a esta situación por circunstancias sociales o por incluso decisión propia. Son personas que eligieron esta situación o que fueron arrastradas por las circunstancias, pero la realidad es la misma. No tienen control de su vida y no están construyendo un futuro, solo están sobreviviendo y además viviendo caro. Esta es la trampa de la nueva mediocridad y de la nueva generación de pobres. Y si tú crees que esto no te afecta, piénsalo de nuevo. Tienes que ser humilde para poder entender esto que voy a explicar en este vídeo. Tienes que aceptar la realidad objetiva sobre tu vida y tienes que dejar de justificar con factores externos del por qué no tienes la vida que aún quieres. Y justamente para eso he hecho este vídeo. Voy a darte las 12 señales que demuestran que estás atrapado en este ciclo y que te hace falta romperlo con la mentalidad que voy a explicarte aquí. Así que tienes que tomar la responsabilidad de tu vida y aplicar esto que vas a ver. Y dentro de las 12 señales existe una que es la que nadie se da cuenta y es la primera la cual tienes que revisar. 1. Tu alquiler o tu hipoteca se come tu sueldo. El primer indicador de que no controlas tu vida es que tu alquiler te consume la mitad de tus ingresos o peor aún vives con tus padres teniendo más de 25 años. Trabajas todo el mes pero al final la mitad de lo que ganas se va en alquiler. Y tú te sigues autoengañando. La gente paga precios desorbitantes por vivir ya sea en un apartamento pequeño o en una habitación o incluso una casa en un barrio alejado y lo justificamos con bueno, al menos está bien ubicado o es que está cerca del transporte público. Nos justificamos con que la ubicación es suficiente para soportar el peso de vivir al límite y de ni siquiera llegar a fin de mes porque la mitad de lo que ganas se va en tener tu casa. Tienes que dejar de ponerte excusas y preguntarte, ¿este coste me permite construir patrimonio? ¿Me permite ayudar a mi familia? Porque nos criaron con la idea de que tener una casa propia es el máximo símbolo de estabilidad, pero en la actualidad esa casa rara vez es un activo, es más un pasivo disfrazado de un sueño. Pagas una hipoteca por 30 años con intereses altísimos, con impuestos, con mantenimiento y te has convertido en el prisionero de una deuda que no te deja avanzar. Que de hecho cuando acabes de pagarla, si acabas de pagarla, pagarás el doble del precio de la casa. Y si en algún momento llegas a terminar de pagar toda tu casa completa, te darás cuenta de que en todo ese tiempo has pagado casi 3 casas, porque los intereses de ese préstamo que tuviste para comprarte una casa que no podías pagar han hecho que acabes pagando 3 casas y tienes únicamente una. Y lo más alarmante es que están surgiendo financiaciones intergeneracionales. Tus padres compraron una propiedad que aún no han acabado de pagar y la vas a acabar pagando tú. Heredas esa misma deuda y en lugar de verlo como un problema, te sientes afortunado porque al menos heredas algo. La verdad es más dura de lo que queremos ver. Tienes que ver la realidad del mundo. Puedes vivir en un lugar muy bonito, pero si el coste te impide ahorrar, invertir o construir patrimonio, solamente estás viviendo caro y no estás viviendo bien. Estás justificando una mala vida por no entender cómo funciona el nuevo juego del dinero. 2. Tienes un móvil de 1000 euros y 0 ahorros en tu cuenta del banco. Este es uno de los indicadores más obvios del nuevo pobre. Llevas en el bolsillo un teléfono de última generación, pero si el coche se te rompe o la lavadora no funciona o si pierdes tu trabajo y se ocurre cualquier cosa que no estaba prevista, no tienes ni 500 euros en efectivo en la cuenta para poder afrontar con ese problema. Y esto se llama gasto por estatus. La persona no lo adquiere porque lo necesita, sino para aparentar, para querer mostrar que tiene una mejor situación económica que sus otros amigos pobres cuando la realidad es que no lo es. Para mostrar un estilo de vida que en realidad ni siquiera puede pagar porque seguramente el teléfono es pagado a plazos. Tienes que priorizar cuál es la estructura antes que la apariencia. Tienes que ser congruente
con tus finanzas y con lo que realmente puedes pagar, porque un teléfono no es una inversión, es un capricho de mierda. Y es que según los datos del gobierno, más del 70% de las personas no tienen ahorros, pero al mismo tiempo hay más de 2 dispositivos digitales por persona en circulación. Esto demuestra una prioridad catastrófica. El foco está en la apariencia y el estatus a corto plazo en vez de en la verdadera riqueza. El nuevo pobre tiene acceso al lujo, pero vive sin estructura. Tienes que romper con esta necesidad de validación externa todo el rato y entender que por mucho que tengas un iPhone, si no puedes pagar porque se te rompe el coche, no deberías tener un puto iPhone. 3. No tienes una carrera, tienes un empleo. Y cuando digo carrera no me refiero a estudio universitario, sino a un recorrido en un área. Apenas ganas lo suficiente para cubrir tus gastos, sales algunos días al mes, pero tu estilo de vida depende de un hilo. Mientras ese hilo no se rompa, sigues viviendo así. La trampa del mínimo esfuerzo. Como odias el trabajo, ni siquiera piensas en ascender, porque eso significaría más responsabilidades en algo, y como lo odias, no quieres. Entonces haces lo mínimo necesario para no ser despedido y para cobrar tu sueldo, y tu jefe te paga lo suficiente para que no renuncies. Y ninguno de los dos está feliz con el arreglo, pero sigues estirando todo porque al final es lo más cómodo y lo que ya tienes. Y eso no es una vida, es estancamiento constante, es la mentalidad que te hace estar en ese punto de vida que se conforma con un simple sueldo al final del mes sin tener una visión a largo plazo para mejorar ni tu vida ni la de tu familia. Tienes que invertir en una habilidad que te haga irreemplazable, no en un currículum para un empleo que te odia. Tienes que dejar de actuar como un niño y empezar a actuar como un hombre de verdad que tiene el control sobre su vida y sobre sus finanzas. 4. Todo lo que posees pierde valor. No tienes inversiones ni fuentes de ingreso que, aunque sean pequeñas, estén creciendo. Todo el dinero que tú ganas depende de que tú te levantes un día y vayas a tu trabajo de 8 a 5. Y crees que tienes un coche o una casa, pero un coche no es un activo, es un gasto. Y como tú utilizas tu casa, que es para tú vivir en ella, la casa no es una inversión, es un gasto, no es un activo, es un pasivo, porque es donde tú estás viviendo. Otra cosa muy distinta sería comprar una casa para alquilarla, en el que en ese momento se convierte en un activo. El nuevo pobre está atrapado en un ciclo donde todo lo que posee pierde valor con el tiempo, y la única forma de llenarlo es trabajando más. Cambia tiempo por dinero y dinero por cosas, pero nunca por activos. Nunca por algo que crezca por sí solo, que se valore y que trabaje para él mientras él duerme, porque eso es lo único que te va a dar verdadera libertad. 5. Te acostumbras a vivir endeudado. La deuda se ha vuelto parte de tu vida como lavarte los dientes. Ya no te avergüenza ni sientes ese nudo en el estómago cuando llega una notificación del banco, y ahí exactamente está el peligro. Antes endeudarse era una emergencia, ahora vivir con deudas es como la norma, como normal en las familias. Aceptas pagar intereses, acumular más deudas y vivir con mal crédito como si fuera el precio inevitable de tener una vida normal. Pero esto no es normal. Y financiarlo todo no es organización financiera, es prometer dinero que aún ni siquiera tienes. Es como poner una carga invisible sobre tu siguiente sueldo y cuando llega ya está gastado. Esto no es libertad, no es seguridad, es sobrevivir mes a mes. Si estás endeudado, no eres un hombre libre, eres un esclavo moderno. 6. Pagas servicios de streaming, pero no inviertes en ti. Tienes suscripciones a Netflix, a Prime Video, a Disney Plus, a Spotify, pero no recuerdas la última vez que invertiste en comprarte un puto libro o en un curso, una mentoría o algo que te haga crecer a ti financieramente y aprender a cómo ganar dinero. Sabes todo sobre los estrenos de películas y series, pero cuando tienes que hablar sobre invertir o comprar algo no tienes ni puta idea y acabas preguntándole a ChatGPT. Estadísticamente gastamos un promedio de más de 100 euros al mes solamente en plataformas de vídeo. La mayoría tiene acceso al conocimiento, pero no lo valora. Prefiere pagar por 7 servicios de mierda de streaming que comprar un curso, que aprender una habilidad nueva, que comprar un libro de 15 euros.
Y este es el perfil del nuevo pobre, alguien que prefiere ver la vida de otros por televisión en lugar de mejorar la suya propia. Es la mentalidad de consumidor en vez de constructor. 7. Ganas más que antes, pero sigues sin un euro. Tienes que detenerte a pensar que aunque ahora ganes más que hace 5 años, que puede ser, tu vida sigue siendo casi la misma o incluso peor. Cuando tu sueldo era más bajo, pensabas que si ganabas un poquito más, todo sería diferente. Pero ese poquito más llegó y al final nada cambió. Cuando tu salario sube, tus gastos suben al mismo ritmo o más. Empiezas a pedir más comida a domicilio, compras el móvil más pronto y más nuevo, divides el pago de más viajes, contratas más servicios y cuando te das cuenta, el problema financiero sigue estando exactamente igual. Y eso tiene un nombre: inflación del estilo de vida. Es uno de los síntomas más peligrosos del nuevo pobre, porque no se da cuenta de que está estancado y de que sigue esclavo de ese trabajo. Crees que estás progresando, pero solo estás en el mismo punto, pero con un poco más de adornos. Y tú sigues cavando tu agujero de lujos con algo que no te hace mejorar. Y tu única solución es aumentar tus ingresos por encima de tu estilo de vida, o seguirás en el mismo bucle toda tu vida. Y tienes que dejar de creer que el problema es tu salario. El problema es que tu agujero financiero ahora tiene un tamaño mucho más grande y que como la única forma que ganas dinero es cambiando tu tiempo por ese dinero y no inviertes para aprender más, para ganar más, estás estancado en un ciclo que nunca va a terminar. 8. Te rodeas de gente como tú. Todos a tu alrededor luchan por sobrevivir. Nadie prospera y tú te sientes como que estás cómodo con ello porque a todo el mundo le pasa igual. Pero hay algo que pocas personas perciben y es que eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo y con las que más te relacionas. Si todo el mundo a tu alrededor están pasando por la misma mierda que tú y nadie está avanzando, entonces solamente hay un camino para salir de ahí y es cambiar la gente con la cual te rodeas. El problema es que muchos ya se han rendido y no tienen motivación para cambiar nada porque creen que los problemas están fuera de su alcance y que no pueden corregir nada porque es lo que la vida les ha dado. Y justamente por eso sigues en el mismo punto de vida que estabas hace 5 años y que seguirás dentro de 10. Si estás rodeado de personas desmotivadas, sin ambición, sin perspectiva, no vas a encontrar las respuestas que buscas en ese mismo círculo. Y es tu puta responsabilidad salir de ahí y cambiar tu presente y tu futuro. Busca nuevas fuentes de aprendizaje, busca gente a la que escuchar que esté en puntos de vida que a ti te gustaría llegar, porque la ley de la osmosis va a hacerte que tú acabes siendo la persona con la que más tiempo pasas. Y recuerda que si una persona no te suma, te está restando porque te quita algo que nunca vas a poder recuperar y es tu tiempo. 9. Hablar sobre dinero te incomoda. Hablar de dinero te genera ansiedad. Para ti es un tema muy incómodo porque crees que tienes que tener cosas más importantes que hacer. Y sí, es muy cierto que el dinero no es lo más importante, pero es muy complicado que puedas centrarte en ser un buen padre si no tienes dinero para poder pagar un buen colegio para tu hijo, o si ni siquiera llegas a fin de mes para poder pagar el alquiler. Es muy complicado. Y paradójicamente, aunque no te guste hablar sobre dinero, pasas 3, 4, 5 horas al día mirando Instagram de la vida de otras personas que sí tienen dinero y prefieres seguir en la comodidad de simplemente quejarte y ya está. La única cura es la educación financiera, aprender una habilidad y tomar acción. Tienes que ver el dinero como una herramienta de libertad y no como una fuente de estrés. Eso es lo que te va a sacar del 90% de problemas que tienes hoy. 10. No tienes ninguna habilidad específica. Siempre dices que el mercado está muy difícil, que nadie te contrata, que no hay oportunidades, pero cuando alguien te pregunta cuál es tu diferencial con respecto a otros, simplemente te quedas en blanco o justificas que tienes una carrera o un máster. Y sigues pensando que tus títulos son suficientes, como si no hubiera cientos de miles de personas al año que se gradúan exactamente igual de lo mismo que tú, que se han comido igual que tú 4 o 6 años estudiando algo que han hecho todo el mundo y que saben exactamente igual que tú y que pueden hacer exactamente el mismo trabajo que tú. Y no entiendes que en el mercado eres uno más, no eres alguien especial, no eres alguien bueno, porque no tienes experiencia en el mundo real. Y por lo tanto, como no hay experiencia en el mundo real con una habilidad que realmente la gente quiera, eres un cero a la izquierda y te van a pagar el salario mínimo ahora y dentro de 5 y 10 años.
Estadísticamente, más de 375 millones de personas necesitarán aprender habilidades nuevas para mantenerse empleables hasta 2030. Y no te hablo para 2030, te hablo hasta 2030. O sea que o aprenden algo hoy o simplemente no van a tener empleo dentro de unos meses. El nuevo pobre no es solamente el que gana poco, sino el que no tiene valor en el mercado. Y no tener valor hoy no tiene que ver con el diploma, sino con las habilidades aplicadas de lo que tú sabes producen en empresas. Es saber hacer algo que genere resultados, que resuelva un problema real, que ahorre tiempo y que genere ventas para otros negocios. Y tú tienes que ser ese cabrón irreemplazable en tu nicho, en tu campo, para que nadie pueda cambiarte y para poder cobrar más que nadie. 11. Vives el presente sin mirar el mañana. Priorizas el placer inmediato. Quieres disfrutar de la vida hoy y vivir el ahora, pero usas esa excusa para evitar el enfrentarte al verdadero mañana. Gastas como si no existiera el futuro y compras cosas que no te hacen falta para no afrontar las consecuencias. La mayoría de las personas que hoy están atrapadas en el caos financiero no llegaron allí por un gran error. Simplemente dijeron, bueno, lo veré más tarde o el próximo mes lo hago. Así durante 10 años seguidos. Y ahora viven atrapados en un presente, estresados y sin libertad. El nuevo pobre vive diciendo que quiere una vida ligera, pero cada día elige el placer inmediato en lugar de la paz del mañana. Tienes que empezar a invertir en tu paz mental futura ahora, no en tu paz mental presente. 12. Piensas que estos problemas solamente afectan a otros. Y llegamos al último y al punto más importante, y es ser humilde. Y ser humilde no tiene nada que ver con tu cuenta de banco. Tú puedes ser humilde y tener muchísimo dinero y ser muy pobre y no ser nada humilde, porque la humildad no está reflejada en tu cuenta de banco. La humildad está reflejada en la capacidad que tienes para asumir que hay cosas que no sabes y mejorarlas. Está en el autorreconocimiento de tus propios errores y mejoras. Y nunca en tu vida vas a mejorar en nada si no eres humilde en ese ámbito. Si no entiendes que aún no eres la persona que necesitas ser para tener aquello que dices querer. Y te dices a ti mismo que no eres parte de este grupo, que esto solamente le pasará a otros y piensas, bueno, tampoco estoy tan mal, tengo un trabajo estable, a mí esto no me va a ocurrir. Pero la verdad es que todos estamos atrapados en el mismo sistema económico que está diseñado para que te quedes estancado, pobre, gordo e infeliz toda tu vida. Y esto se llama el síndrome de la rana hervida. Si agarras una rana viva y la metes en agua hirviendo, salta de inmediato. Pero si la agarras y la metes en un agua que está tibia y subes poco a poco la temperatura, la rana se acostumbra, se duerme y muere cocinada. Tú eres la rana, porque te has acostumbrado tanto a la mediocridad, a pagar a plazos y a no llegar a final de mes y tener un trabajo de mierda, que simplemente no te das cuenta y no saltas de la cacerola de agua hirviendo. Tienes que forzarte a salir de esa olla de comodidad y hacerte una pregunta incómoda. Si mañana murieras, ¿estarías orgulloso del hombre que fuiste? ¿O pensarías que has perdido muchísimo tiempo con cosas que no son importantes? Tienes que darte cuenta de que estás viviendo como si no fueras a morir nunca. Y déjame decirte que tanto tú, como yo, como cada persona del mundo va a acabar muriendo. Y la diferencia está en cuán conscientes somos de nuestra situación y en cuánto estamos dispuestos a cambiar para tener la vida que decimos que queremos. La mayoría sigue viviendo de acuerdo con las reglas del sistema sin ni siquiera cuestionarlas. Y solamente aquellos que toman el control de su vida y de sus finanzas realmente podrán salir de este ciclo que nunca va a terminar. Y sé perfectamente lo que es porque hace 5 años yo estaba exactamente en ese ciclo. Ganaba 450 euros al mes. Había dejado la universidad y no sabía qué hacer con mi vida, pero tenía una cosa clara, y es que no quería seguir el sistema normal, porque no quería ningún tipo de vida de lo que yo veía ahí fuera en mi entorno. Y te juro que fue la mejor decisión que tomé nunca. Y es la que te recomiendo que tú también tomes. Y de verdad que agradezco de todo corazón al Víctor de 5 años que tomó esta decisión difícil, pero clave para mi vida. Espero de corazón que este vídeo te haya gustado, te haya abierto los ojos. Recuerda que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram. Ahí explico mucho más sobre cómo ganar dinero con la habilidad que yo lo hice, por ejemplo. Envío un mensaje privado y ahí podemos hablar personalmente. Y recuerda que en la vida la única forma de hacer las cosas que salgan bien es hacerlas o todo o nada. Cuídate.